¿Existe un modo de relacionar la agilidad mental con la coordinación? Si querés saberlo, quédate a ver este video porque aquí vamos a ver cómo conectar cerebro y movimiento. Seguime hasta el final. Hoy por hoy, pareciera que todos los sistemas estuvieran preparados para adormecernos. Nos quedamos viendo las pantallas de los teléfonos, de las tablets y los televisores y pareciera que nuestro cerebro se detuviera en ese momento. Más aún, mientras recibimos toda esa información a base de luz, no activamos ninguna parte motriz de nuestro cuerpo. Dejamos que todo se relaje cuando en realidad podríamos continuar físicamente activos. Yo, por ejemplo, cuando veo algún video en mi teléfono móvil, acostumbro a rotar mis tobillos como para favorecer la circulación del líquido sinovial, o practico el cambio de peso como un modo de darle masajes a los metatarsos. Lo cierto es que no lo practico en forma automática, sino que tengo conciencia de que existe una conexión entre mi cerebro y mis movimientos. De hecho, el lado izquierdo del cerebro controla los movimientos del lado derecho del cuerpo y el lado derecho del cerebro controla los movimientos del lado izquierdo. Así que, cuando movemos la mano derecha para escribir, por ejemplo, es el hemisferio izquierdo el que le da la orden. Pero dentro del cerebro hay otra parte importante que es el cerebelo. Y te digo que es importante porque el cerebelo controla el equilibrio, el movimiento y la coordinación. Sin ir más lejos, varios estudios demostraron que las personas que realizan actividad física, como de algún modo podríamos considerar al baile de tango, tiene una mayor memoria, mayor concentración y consigue focalizarse mejor en sus objetivos. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. En este video vamos a ver entonces cómo conectar cerebro y movimiento, una serie de desafíos que van a ayudarte a activar tu cerebro. Serán ejercicios fáciles, rápidos y divertidos que te recomiendo hacerlos como una gimnasia mental y física. Te voy a mostrar cómo realizar cada uno desde el más sencillo y luego iré aumentando el nivel de dificultad. Así que te pido que lo hagas conmigo y si no entendieras algo, pongas pausa en el video, lo practiques y luego vuelvas a reproducirlo. También te recomiendo que hagas estos ejercicios en un lugar tranquilo si fuera posible y libre de distracciones. ¿Todo aclarado? ¡Empecemos ya! Ejercicio 1. Parabrisas. Comencemos por mantenernos derechos, con los pies separados y en posición de abrazo. Rotemos el torso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de modo que mueva la cadera y ésta mueva las piernas. Hacia donde apunte el torso irán las puntas de los pies. Mantengamos el peso repartido entre pie izquierdo y pie derecho. Vayamos alternando pivot sobre metatarsos y pivot de talones. El objetivo es conseguir el efecto parabrisas, lo cual implica coordinación asociada sobre un ritmo constante. A medida que consolidemos el ejercicio, vayamos aumentando la velocidad gradualmente sin perder el efecto. Intentemos que el parabrisas luzca fluido, parejo y en tiempo. Para terminar, juntemos los pies. Ejercicio 2. Charleston. Comencemos con pies en V y en posición de abrazo.
Repartamos el peso sobre los metatarsos y separemos los talones. Repartamos el peso en los talones y separemos las puntas. Mientras lo practicamos, mantengamos la posición de abrazo de manera inamovible. Intentemos que las piernas se alejen y se acerquen entre unir puntas y alejar talones, así como unir talones y alejar puntas, tal como sería una base del Charleston. Practiquemos con tranquilidad a fin de que el cerebro envíe la orden de realizar el movimiento de manera coordinada. Alejemos piernas y pies a nuestro gusto y acerquemos ambos miembros inferiores hasta tocarnos los talones, siempre en un ritmo constante, sin olvidar mover cada pie en zigzag. Para terminar, recuperemos la posición de pies en V. Ejercicio 3. Rengo. Comencemos por arquear el torso en posición de abrazo y demos un paso al costado con pie izquierdo. Rotemos la cadera en zigzag y consigamos reflejarlo en el pie soporte. Notemos que en este ejemplo, a diferencia de otros, el pie soporte concentra el peso y se desplaza mientras la otra pierna ofrece la ilusión de estar inactiva como si simulara una renguera. Al llegar a cada extremo, intentemos tocarnos los pies y cambiar de pierna siempre de modo coordinado. Busquemos, además, que el zigzagueo de la pierna soporte se realice en una línea recta que no vaya ni hacia atrás ni hacia adelante. A medida que dominemos el ejercicio, vayamos aumentando la velocidad gradualmente para conseguir un efecto de deslizamiento. A mayor velocidad, más lucirá el efecto. Practiquemos con una y otra pierna en un ida y vuelta con el fin de fortalecer ambas piernas. Para terminar, juntemos los pies. Ejercicio 4. Twist. Comencemos con los pies juntos y en posición de abrazo. Paso al costado y vayamos realizando el zigzagueo que practicamos anteriormente. Notemos en este caso que cuando la punta del pie soporte gira hacia afuera, la pierna libre se aleja, y cuando gira hacia el frente, las piernas se unen como si se bailara un twist. Punta hacia afuera, pierna libre abierta. Punta hacia el frente, piernas juntas. Realicemos el movimiento con calma, pero siempre manteniendo el ritmo y la coordinación. Punta hacia afuera, pierna libre abierta. Punta hacia el frente, piernas juntas. Mientras lo practicamos, vayamos aumentando la velocidad gradualmente, como lo hicimos con los ejercicios anteriores. Controlemos el zigzagueo y el movimiento de la pierna libre sobre una línea, sin que el movimiento afecte al torso. Para terminar, juntemos los pies. Ejercicio 5. Saludo bajo. Comencemos en posición de abrazo con paso al costado. Rotemos la punta del pie izquierdo hacia el centro del cuerpo y crucemos hacia adelante el pie derecho. Cuando la punta del pie soporte rote hacia afuera, separemos las piernas. Y cuando la punta del pie soporte rote hacia el frente, crucemos adelante. Punta hacia afuera, pierna libre separada. Punta hacia el frente, cruce. Probemos de un lado y otro esta primera parte del ejercicio manteniendo el ritmo. Ahora, después del cruce, rotemos el pie soporte hacia afuera y luego hacia el frente para que el pie libre se junte con este. Notemos que duplicamos el zigzagueo del pie soporte para luego unir al pie libre. Realicemos el saludo con los tacos hacia afuera o levantados con el fin de no lastimar nuestros propios pies. Practiquemos en silencio.
Como viste, podemos dar la orden desde el cerebro y mover las dos piernas en forma coordinada o cada una de manera independiente de la otra. Esto es exactamente lo que hacemos cuando bailamos tango o milonga. Utilizar una pierna soporte de forma estática o dinámica y una pierna libre que absorba movimientos, pero todo bajo las órdenes que le da nuestro cerebro. De hecho, debemos tener en claro que el movimiento no nos domina, sino que nosotros dominamos el movimiento. Así que te sugiero no dejarte seducir por la pereza, practicar estos ejercicios para agilizarte mentalmente y enfocarte, y también para que se vuelvan naturales en tu cuerpo. Incluso con el tiempo vas a ver que irás creando tus propios pasos o figuras de tango. Si te parece que es así, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, más allá de todo, en este video quise compartirte la idea de que nuestro cerebro siempre esté activo, que no nos quedemos repitiendo los mismos patrones que terminarían adormilándonos más que si viéramos una pantalla de un teléfono. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.